Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes. Quiero empezar agradeciendo al programa IMESUM de la OIT por esta invitación que me da la oportunidad de poder conversar con un público tan amplio sobre estos temas tan importantes en un momento tan complicado, digamos, para todos, ¿no? Para los países, el mundo entero. Así que voy a poner enseguida mi, digamos, presentación. Denme un minuto para compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Está bien? ¿La ven claramente? ¿Rocío, está bien o no? No, no se escucha, no se escucha. Ok, bueno, si todo está bien, entonces... Fernando, lo que te decía es que la pongamos en modo presentación, así la vemos toda completa. Acá, claro, eso es lo que puse. Ah, ¿Está ya bien está, ahora? genial. Ahora Ya, sí, perfecta. perfecto, listo. ¿Y me escuchan bien o no? ¿Sí? ¿Escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien, sí. Ya, perfecto, listo. Ok, entonces comencemos. El tema es los desafíos que tienen los empresarios y empresarias, sobre todo el sector de micro y pequeña empresa, en esta situación y, por supuesto, en lo que viene más adelante, ¿no? Voy a empezar hablando sobre la crisis que tenemos al frente, que es provocada por un virus, ¿no? Como todos sabemos. Luego, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno a esta situación? ¿Qué programas hay o qué tipo de ayudas hay en este momento para la micro y pequeña empresa en el Perú? Y alguna reflexión un poco, digamos, de balance de cómo es que se encuentra el país en este momento, ¿no? Bueno, yo le he llamado el Perú al desnudo. Vamos a ver si están de acuerdo ustedes. Y bueno, después ya comienzo a tratar los temas más puntuales sobre la situación de los sectores, digamos, ¿no? Como los sectores prioritarios, en dónde están las micro y pequeñas empresas, cuáles son las que tienen, digamos, mayores problemas, ¿no? Como yo le llamo sectores golpeados, y algunos no tanto, ¿no? Y terminar con las oportunidades que hay. O sea, yo creo que toda crisis, si bien un aspecto importante es el, digamos, el golpe o los problemas, las dificultades, también encierra oportunidades. Y eso es lo que vamos a tratar ahora. Así que continúo. Bueno, la crisis efectivamente comienza como un tema de salud, ¿no? Y estos son algunos datos, algunas cifras a nivel mundial. Estamos hablando pues de más de 5 millones de personas afectadas y desgraciadamente 331.000 al día de hoy personas fallecidas. Como ven ustedes, los países que más, digamos, afectados tienen son los países más grandes como Estados Unidos, Rusia, Brasil, pero desgraciadamente el Perú está, digamos, en ese grupo, ¿no? El número 12 en número de personas infectadas y un número importante de víctimas. Es la crisis, digamos, la primera crisis que, digamos, según los entendidos, en la historia de la humanidad, en donde todos los países están involucrados. No hay nadie que se salve, digamos, ¿no? Porque hemos tenido fenómenos como la Segunda Guerra Mundial, que claro, participaron muchos países, pero no todos. Acá están participando todos. Eso es para dar cuenta de la gravedad de la situación. Ahora, como ustedes pueden ver, esto tiene una repercusión en la economía, ¿no? Estos son datos del Fondo Monetario, ya incluso hace algunos días, sacaron algunas proyecciones y ellos estiman que el conjunto de la economía mundial se va a caer en menos 3%, el PBI mundial, lo cual es una caída de prácticamente 6 puntos, porque si estaba creciendo a 3% anteriormente y ahora va a estar a menos 3%, es una caída fuerte, y eso también se va a reflejar en el Perú, ¿no? En América Latina estiman una caída de 5.2%,
Y esto, desgraciadamente, nos agarra a los países de América Latina en una situación, digamos, de bastante vulnerabilidad. Como ustedes pueden ver acá en este cuadro de la CEPAL, América Latina ha tenido, digamos, momentos de crecimiento relativamente alto, a veces un poco más bajo, pero ahora estamos en el piso prácticamente. Entre el 2014 y 2019 solamente ha crecido la región 0.4%, que es casi cero, digamos, ¿no? Entonces, esa es la situación en la cual estamos nosotros partiendo. Es decir, la crisis nos agarra en una situación de bastante debilidad. Y acá está ya el desagregado de la misma CEPAL para, digamos, la caída económica de la región en 5,3%, parecido a lo que planteaba el Fondo Monetario, y en el caso del Perú, menos 4% de más o menos 3% que hemos estado creciendo en estos últimos años. El asunto es, digamos, que... Fernando, disculpa. Sí, Disculpa, sí. por favor. Mira, no sé por qué razón no estamos logrando ver toda la pantalla completa. Entonces, de pronto, lo que podríamos hacer es presentarla sin modo visualización completa. Correcto, correcto. Sí. A ver, ya. A ver, Entonces, mil sí, disculpas. pasaría. Sí, la presentamos así. Ajá. ¿Sí? Ya. ¿Está bien? Sí. Voy a agrandarlo un poquito más, ya, a ver. Perfecto. Ya, gracias. ¿Ahí está bien? Sí, yo lo veo bien ahí. ¿Sí? Se lee, lo importante es que las personas lo puedan leer, ¿no? A ver, esto creo que se puede achicar para acá, para la derecha. No sé por qué no me acepta. Bueno. Sí, está bien así, Fernandito. Ya, ok, ok. Entonces, digamos, esta crisis económica va a ser más grave de lo que la última que tuvimos, que fue la crisis financiera del 2008. Posiblemente sea tan grave como la Gran Depresión de 1929, que tuvo una duración, digamos, importante, y por lo tanto la recuperación no va a ser, digamos, tan fácil. O sea que puede ser de tener una duración de 2 a 3 años. Eso también he escuchado a algunos economistas acá en el Perú que han hablado de ese periodo. Entonces es algo grave, digamos, no es una cuestión que va a pasar rápidamente. Y yo creo que hay que, digamos, ser realistas en ese sentido, ¿no? Tenemos una situación difícil al frente. Digamos, esta pandemia, digamos, producida por el virus, ha desnudado muchos problemas del país, ¿no? Esta expresión de haber desnudado nuestros problemas no es mía, sino es del doctor Elmer Huerta, que ustedes seguramente conocen, es una persona bastante mediática, y él dice, nos ha puesto al desnudo. Y efectivamente, ¿no? Tenemos 7 millones de personas en situación de pobreza, todavía no hemos podido sacarlas de ahí, 8 millones sin acceso al agua potable ni desagüe, 2 millones sin acceso incluso a electricidad, que es un servicio absolutamente básico, 50% de hogares sin refrigeradora, 60% sin internet y 1.1 millones de hogares sin una vivienda adecuada. Mucha gente vive en pequeños cuartos, ¿no? Donde están pues, una familia entera. Es increíble que hayan tenido que enclaustrarse en estas condiciones, digamos, ¿no? Y por eso es que muchos han tenido que salir. Digamos, la situación de la economía de la población es, digamos, muy difícil. Ya nosotros sabíamos, lo que estamos investigando esto desde hace algún tiempo, que el empleo informal es altísimo en el Perú. Acá he puesto la investigación que se hizo en el 2014 por parte del INEI con el apoyo del IRD de Francia, que encontró que 79% de la PEA estaba en empleo informal. Esto ha ido mejorando un poco, pero todavía estamos alrededor de 74, 73%, que es altísimo, ¿no? Y por supuesto, la mayoría del país, como ustedes pueden ver, esta encuesta es de Ipsos muy reciente, no tiene suficientes ingresos, digamos, ¿no? Entonces, no ha tenido de repente acceso al bono incluso, ¿no? Y por lo tanto, como hemos visto también, se ve obligado a salir a la calle a tener
digamos, un pan para llevar a su casa. Y la prueba de que la situación es muy difícil para la mayoría de peruanos y peruanas es justamente el bono familiar que ha hecho el gobierno. Yo creo que es una medida muy positiva. Es primera vez, no sé, desde yo conozco que el Ministerio de Economía y Finanzas destina una, digamos, cantidad tan importante para ayudar a las personas y, como vamos a ver, también a las empresas, pero básicamente se ha concentrado en las personas. Estamos hablando de 6.8 millones de hogares, ¿no? Que van a recibir los 760. Ya, muchos ya han venido recibiendo un apoyo y lo que se estima es que esta semana van a recibir en conjunto, pero es increíble cómo coinciden casi perfectamente la cifra del 74% de informalidad laboral con el 75% de familias con necesidad de apoyo económico, ¿no? De alguna manera nos revela la magnitud, digamos, de la situación que tenemos que enfrentar nosotros como país. Esto, claro, a mí me hizo preguntarme esta famosa clase media. Se hablaba de que las personas que habían salido de la pobreza, porque es verdad que hemos reducido la pobreza de manera significativa en los últimos 30 años, sin embargo, se decía que habían ingresado a una clase media emergente, pero lo que estamos viendo es que no ha sido así, que siguen teniendo una serie de carencias. De repente han pasado de ser pobres a ser un poquito menos pobres, pero ya entrar a la clase media no ha sido tan cierto. O sea, de alguna manera ha sido una visión un poco triunfalista de los partidarios del modelo económico vigente, y esto nos indica que tenemos que pensar bien si vamos a continuar en lo mismo de antes o tenemos que hacer algunos cambios importantes. Las medidas del gobierno, digo, no solamente ha apoyado a las familias, ¿no? Sino que también ha dado algunas medidas para, primero, las sanitarias, las propiamente de salud, que digamos, tiene que ver con el distanciamiento social, con el lavado de manos, el uso de mascarillas, etcétera, que son medidas que todavía se van a mantener, y no solamente durante esta cuarentena, sino, yo me imagino, por meses y de repente hasta por años, como es lo que está sucediendo en los países asiáticos y otros que están logrando controlar esa pandemia. Digamos que el gobierno ha hecho una combinación de medidas propiamente sanitarias, de salud, para contener, digamos, el avance del virus, y también algunas medidas económicas para reducir el impacto de estas, digamos, de la cuarentena en las empresas, ¿no? Entonces hay una combinación, como ustedes pueden ver ahí, los cuadraditos azules o celestes, perdón, son los que tienen que ver con la salud, y los rosados más tienen que ver con las medidas económicas, ¿no? Ya entrando un poco en detalle, el diagnóstico que hizo el gobierno, tenía que ver con, digamos, algunos efectos externos, que son digamos, digamos, vamos a recibir, ¿no? Lo que se llama en economía un shock externo, que tiene varios aspectos, ¿no? Que han sido también analizados por el gobierno, y algunos otros, digamos, impactos internos que también están puestos en esta diapositiva. La reactivación de la economía ya de alguna manera parte de que ya tenemos algunas actividades que están en funcionamiento, que son las llamadas, digamos, actividades esenciales, fundamentales, que se han mantenido, ¿no? Como el tema de alimentos, como el tema de productos farmacéuticos, como, digamos, el tema de los combustibles, ¿no? Medios de comunicación, ¿no? Y otros más, que los servicios esenciales, ¿no? Por ejemplo, aparece ahí, pero obviamente las ciudades tienen que estar limpias, y eso es importante. Entonces, en estas actividades hay muchas micro y pequeñas empresas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí poco pueden ver
las etapas, ¿no? Que tiene que ver con la contención del virus primero, ¿no? Y la segunda etapa tiene que ver con una reactivación gradual, la tercera una reactivación más, digamos, permanente o incremental, hasta que ya la cuarta es una recuperación total en diciembre de este año, digamos. O sea que en realidad esto es un proceso que está durando desde marzo hasta diciembre, ¿no? Prácticamente 9 meses o un poquito más, y yo creo que tenemos que estar también adecuándonos a estos plazos, ¿no? Digamos, dentro de las medidas ha habido varias que tienen que ver con el apoyo a las propias micro y pequeñas empresas, como el Fondo de Apoyo Empresarial, ¿no? Que es canalizado a través de COFIDE, pero puede ser, digamos, obtenido en los bancos, cajas municipales, cooperativas, ¿no? Esto se llama el FAE, hay un FAE 1 y un FAE 2, que se incrementa, digamos, el monto hasta 800 millones y se eleva la cobertura, digamos, para tramos más pequeños, ¿no? Con una garantía mayor, digamos, ¿no? También se amplía el periodo de gracia. Todo esto lo digo porque hay muchas MIPES que no conocen de estos, digamos, servicios, o la información no ha llegado, y es importante saberlos, que uno puede tener acceso a ellos y hacer los trámites necesarios, las gestiones necesarias para que pueda llegar. Digamos, el fondo Crecer, que ya existía, se ha ampliado, ¿no? Es un fondo que permite palanquear más recursos, digamos, así como el factoring también, que ya también existía, pero también se ha ampliado con fondos más importantes para poder convertir las facturas en liquidez para las empresas. Y el fondo de Reactiva Perú es el más grande, por supuesto, de todos, 30.000 millones de soles, ¿no? Pero que está dirigido, es cierto, ya a todas las empresas y principalmente las grandes, ¿no? Digamos, y se calcula que puede llegar a 350.000 empresas. Pero no hay tantas grandes en el Perú ni hay tantas medianas, de manera que alguna parte de estos fondos van a llegar a pequeñas, y yo creo que incluso algunas, posiblemente algunas micro, porque como digo, no hay tantas empresas, digamos, de tamaño grande y mediano en el Perú. También hay un programa que es conocido seguramente por todos ustedes, que es Compra Mi Perú, que está a cargo de Foncodes, que ha tenido una participación importante para, digamos, apoyar el crecimiento de muchas micro y pequeñas empresas, y digamos, debe también mantenerse y ampliarse, ¿no? Yo creo que hay a veces algunas dificultades, he escuchado, digamos, de algunos dirigentes gremiales, pero lo que es importante es que la voluntad del gobierno es apoyar el máximo posible para que el efecto negativo, digamos, de la cuarentena y las otras medidas de tipo de salud no afecten tanto ni a las empresas ni a las personas. Entonces, hay en la disposición, el gobierno está gastando 12% del PBI en esto, y quiere decir de que uno tiene, digamos, lo que faltan son los canales para que lleven estos recursos, pero la voluntad de gastar los recursos está clara, digamos, ¿no? Bueno, ya entrando a las actividades donde existen, digamos, micro y pequeñas empresas, me pongo un poquito más cerca para mirarlas mejor, porque cuando estaba la pantalla grande las veía más claro, pero ahora se me ha achicado. Digamos, dentro de las actividades que actualmente están en funcionamiento, hay muchas MIPES, ¿no? En el caso de salud, hay farmacias, clínicas, consultorios, que son, digamos, particulares, ¿no? En alimentación, ni qué se diga, probablemente el sector más amplio de micro y pequeñas empresas son la pequeña propiedad agrícola, ¿no? Y está ahí, está funcionando de alguna manera, con algunos problemas que nosotros vemos también a través de los medios de comunicación. En la pesca también, la pesca artesanal, el transporte es mayoritariamente
digamos, de personas que tienen pocos medios o pocos vehículos, mercados también, ¿no? Mercados tanto mayoristas como minoristas, bodegas, ¿no? Y panaderías, que ya es una actividad semi-industrial, digamos, ¿no? En el caso de finanzas, hay actividades de microfinanzas, que son relativamente pequeñas, digamos, para dar crédito, y por supuesto cooperativas, que no las he puesto ahí. Radios, canales y periódicos y redes sociales como medios de comunicación. Después hay las que están más complicadas, digamos, ¿no es cierto? Y esto no solamente ocurre en el Perú, sino a nivel internacional, que, digamos, tienen que ver con el turismo. Prácticamente está, digamos, cerrado. Muchos hoteles, digamos, no pueden recibir a personas y agencias de viaje. Están viendo cómo, digamos, reabrir, pero eso va a ser todavía bastante más adelante, ¿no? Lo mismo, actividades de entretenimiento como cines y teatros, deportes masivos, hay una larga lista, pero bueno, he puesto el más importante para el Perú, todo el comercio exterior, digamos, sobre todo exportaciones, y muchas importaciones también están, digamos, no paralizadas del todo, pero sí con serias restricciones, ¿no? Servicios personales y lo más importante probablemente para el Perú, que tenía, digamos, un auge de la gastronomía, ¿no? En los últimos años, es esta situación de los restaurantes. Yo he visto que en Europa están abriendo algunos restaurantes y están, digamos, haciendo como cabinas, digamos, está cada mesa, ¿no? Y está un poco separada de la otra. En fin, yo creo que vamos a tener que pensar creativamente para que nuestra gastronomía no sufra tanto como lo estaba pasando hasta ahora, ¿no? En actividades que están en el medio, ni que han abierto, ni son prioritarias, ni son tan golpeadas, tenemos otras que son como la educación, ¿no? Que, digamos, se está reconvirtiendo la educación a ofrecer cursos virtuales, online, ¿no es cierto?, a distancia. Esto está pasando en la mayoría de universidades, en muchos colegios, pero no todos tienen esa posibilidad, ese manejo, digamos, de la tecnología, por parte de los colegios y los docentes, pero también por parte de los alumnos. Ahí el gobierno tiene que entrar a ayudar a que este proceso sea más rápido y se dé, digamos, de una manera que no discrimine a los que tienen menos ingresos. En el caso del sector industrial, también se pueden reactivar confecciones, calzado, materiales de salud, ni qué decir, digamos, ¿no? Ojalá que haya más oferta, digamos, por el momento, y equipos de salud y educación, pero esto se tiene que hacer dentro de las normas de cuidado de las personas, ¿no? De los trabajadores administrativos, y también de los propios clientes, ¿no? Proveedores, en fin, hay una serie de protocolos que van a tener que asumir las empresas, y en particular las MIPES. Las empresas más grandes siempre tienen más recursos para ello, digamos, y las MIPES van a tener que conocer bien esos protocolos y aplicarlos, ¿no? En construcción también, digamos, está claro de que tiene que haber programas de vivienda popular para que la próxima pandemia no nos agarre en la misma situación, y mejoramiento de las casas. En cuanto, también hay servicios de reparación. Esto va a ser importante porque por el momento muchos no pueden, digamos, comprar algo nuevo, pero sí pueden reparar lo que tienen, ¿no? Y finalmente servicios a empresas, ¿no? Como gafiteros, electricistas, y actividades más modernas como estudios de abogados y otros. Mirando al futuro, entonces, digamos, las tendencias que se van a firmar en el futuro, y ya de alguna manera se están dando, es que va a prevalecer lo local, digamos. Las personas van a preferir consumir en locales y, digamos, incluso productores más cercanos, digamos, ¿no? Porque es lo que conocen, y por eso es que el segundo aspecto es que va a prevalecer también lo conocido, ¿no? Lo conocido va a ser, digamos, va a tener un valor mayor a lo que en este momento tiene, o que en el pasado tenía. De repente eso de que lo exterior es mejor, eso creo que va a ir quedando un poco de lado, y uno va a preferir
un productor o un producto o una, digamos, empresa que conoce a una que no conoce. Lo pequeño y lo personal, que también en una época, digamos, era sinónimo de ineficiencia, ahora va a tener, digamos, otra oportunidad muy importante, y ahí es donde entran las micro y las pequeñas empresas, ¿no? Digamos, hay un famoso libro de Lo pequeño es hermoso, de F. Schumacher, que tuvo su auge en los 70s, 80s, y que después fue dejado de lado, pero yo creo que va a ser retomado porque efectivamente lo pequeño va a tener un lugar mucho más importante. Por supuesto, lo sano, digamos, ¿no? Alimentos que son sanos y productos que, digamos, no tienen contaminación, ¿no? Que usan químicos, etcétera, sobre los productos artificiales. Lo nacional va a ser, digamos, más importante de repente que lo importado, ¿no? Digamos, muchas personas en el sector confecciones están fabricando mascarillas nacionales que son bastante buenas, y eso yo creo que va a poder extenderse también para otras actividades. El menor uso del transporte público significa que uno va a, digamos, preferir estar en bodegas cercanas que ir a supermercados que están más lejos. No utilizar de repente el transporte para moverse hacia supermercados. Yo personalmente hace tiempo que compro en las tiendas más cercanas y ya he arreglado con ellos para que puedan proveerme sin ningún problema de la mayoría de productos. Ya casi no iba a supermercados, ahora no voy a ir nunca, digamos, ¿no es cierto? Y claro, el uso de bicicletas y otros medios de transporte que también puede dar oportunidad, ojalá fabricante de bicicletas, pero por lo menos reparación de las mismas, ¿no? Y actividades saludables, digamos. Estas son un poco las tendencias que se están perfilando y que probablemente se vayan afirmando en el futuro, que sean, digamos, las actividades, digamos, que cumplen estos requisitos o esta característica, que tienen estas características, van a poder prevalecer, ¿no? O visto desde otro punto de vista, la otra cara de la medalla. Es decir, estas pueden ser vistas como ventajas, digamos, de la micro y pequeña empresa frente a otros tamaños empresariales, ¿no? Y justamente manejar estas características que antes podían verse como, digamos, no tan positivas, como algo, como una fortaleza, digamos, del sector. Y ya para ir terminando, digamos, yo he recogido, digamos, lo que he calificado como las nuevas 8 reglas de oro para las MIPES, ¿no? Y quiero pasar a describirlas. Las primeras 4, ¿no? Buscar clientes cercanos y conocidos. Un poco es la consecuencia de las tendencias anteriores, digamos, ¿no? Digamos que uno, si tiene una bodega o, digamos, alguna fábrica, algún producto, los clientes cercanos pueden ser los mejores clientes, ¿no? O los que uno inicie con ellos la reactivación del negocio, ¿no es cierto? ¿No? De repente, si uno produce polos, ofrecer los polos al vecindario o a una, digamos, radio un poco mayor, de repente con algunas facilidades y va ampliando el mercado, digamos, para hasta posicionarse en un mercado más local, digamos, ¿no? Esto está de la mano con la confianza. Uno tiene que ganarse la confianza de los clientes, ¿no? En todas las actividades. Probablemente existía algo de confianza en el pasado, pero ahora es fundamental, digamos. Si un cliente no tiene confianza de que la persona que le va a dar el servicio, le va a vender el producto, ha cumplido todas estas reglas sanitarias, sencillamente no lo va a comprar. Entonces, en realidad uno tiene que trabajar ese tema de manera muy clara, digamos, ¿no? Como prioritario. Un tercer elemento, una regla, es la digitalizar. O definitivamente, esta pandemia ha agudizado una tendencia que ya venía de antes, ¿no? Lo que podemos llamar digitalización o virtualización de la sociedad, ¿no es cierto?
con el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Eso ya venía de antes, pero ahora se ha hecho, digamos, algo absolutamente, digamos, totalizante, ¿no es cierto? Algo que tiene una presencia muy grande, muy importante. De hecho, nosotros nos estamos comunicando en este momento utilizando computadoras, utilizando la internet, ¿no? Software como el Zoom, por ejemplo, ¿no? Y esto, digamos, se va a seguir expandiendo, digamos, ¿no? O sea, y uno puede comunicarse con sus familiares o con amigos, también por estos mismos métodos o por el celular. De alguna manera, los medios de comunicación digitales, digamos, informáticos, han permitido que sea más llevadera esta pandemia. Esto se aplica perfectamente para los negocios. Si los negocios no dan un paso hacia la digitalización, mucho mayor, si es que ya los tienen, y si no los tienen, de todas maneras hay que entrar en eso, ¿no? Para hacer ventas, digamos, a través de la internet, tener una página web, hacerse conocido, digamos, y tener interacción con los clientes a través de los medios digitales. El delivery también se tiene que convertir en una situación, digamos, una herramienta fundamental para todo tipo de negocios. Las personas van a tener más problemas de salir a la calle y más bien uno tiene que facilitarles y estar dispuesto a hacerlo. Eso ya lo sabíamos anteriormente. Muchas empresas tenían servicios de delivery, pero ahora esto se va a generalizar. Si uno no conoce la tecnología, hay que adquirirla, digamos, ¿no? Luego viene, digamos, las oportunidades que se van a abrir. De hecho, ya se están abriendo yo pienso que las 4 cadenas productivas, que son las más grandes, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ofrecen también muchas oportunidades. Vimos anteriormente que hay muchas MIPES ya en estas cadenas, pero hay otras que no están dentro de ellas, pero que se pueden ingresar, que pueden darle servicios y vender productos para estas cadenas, para productos para la salud, para la alimentación, para la educación, para los medios de comunicación. Esas actividades que son importantes ahora van a ser todavía más importantes. Entonces, uno tiene que, como negocio, ubicarse frente a ellas. Quiero ser parte de esta cadena. ¿Qué parte me toca, no es cierto, estas cadenas de valor, digamos, como se hablaba anteriormente, pero ahora que vamos a construirlas probablemente a nivel nacional y luego expandirse a nivel internacional? Entonces, esta es una decisión muy importante, pero es una gran oportunidad. ¿Podemos aprovecharlas? Depende de las decisiones de estrategias que se tomen en estos días y semanas. Una sexta, digamos, elemento es también el propio Estado. O sea, definitivamente el Estado hoy día tiene un protagonismo tremendo, como no solamente acá, en todos los países del mundo, es el que está dirigiendo la estrategia de salud para contener, digamos, el virus, para salvar la mayor cantidad de vidas y para reducir el impacto económico. Es el Estado, no es el mercado, ni son las grandes empresas, que nos decían antes el mercado lo va a resolver todo. Bueno, en este caso el mercado no está funcionando y está bien, porque esto es un rol del Estado y está tratando de proveer algunos servicios básicos para la población. Nosotros tenemos tantas dificultades y hay mucho más víctimas de los que deberían haber y hay más contagiados de lo que deberían haber, justamente por las carencias que el Estado ha tenido en el pasado. El Estado ha tenido un pésimo servicio de salud, pésimo servicio de educación, no había programas de vivienda, la seguridad también siempre ha estado muy mal, ¿no? O en otras palabras, la inseguridad ciudadana ha sido alta. Todo eso se va a tener que resolver. O sea, el Estado no se va a seguir achicando como era la tendencia anterior, ¿no? Y que muchos aplaudían, y personalmente nunca he aplaudido esa tendencia, pero algunos lo aplaudían. Eso no va a continuar. O sea, ahora se va a revertir. El Estado va a tener un mayor protagonismo. Eso quiere decir, nuevamente,
puedo trabajar para el Estado, puedo ser un proveedor del Estado, de alguna parte, obviamente, no estamos hablando del Estado, es inmenso, el Estado es el ejecutivo, el legislativo, el poder judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no es cierto? En fin, una serie de instituciones, ¿no? Como el Banco Central, en fin, hay miles de cientos de instituciones del Estado y uno puede trabajar con ellos, si es que van a tener, obviamente, un mayor protagonismo, mayores recursos. Un séptimo elemento, una séptima regla, digamos, de oro sería no aislarse. Eso sería fatal. O sea, está bien que el confinamiento es que uno guarde distancia, hay distanciamiento social, pero no puede uno estar distanciado de sus colegas, de otros empresarios o empresarias del mismo sector, de la misma actividad, del mismo tamaño, de la misma región. Eso tiene que fortalecerse porque, digamos, los gremios fuertes, unidos, pueden ser muy buenos interlocutores con el gobierno local, regional o nacional para recibir apoyo y para, digamos, tener canales de diálogo permanente y poder corregir incluso muchos de los programas que están habiendo, algunos de los cuales tienen dificultades para llegar a las MIPES. Uno, digamos, solo, encerrado en su casa o llamando por teléfono, qué sé yo, no va a ser lo mismo que si uno hace gestiones en grupo. O sea que las organizaciones van a ser importantes para tener relaciones con entidades estatales de promoción, con los bancos, ¿no es cierto?, con las ONGs, en fin, con los que pudieran dar servicios a las MIPES. Y finalmente, la octava regla de oro es innovar, ¿no? Siempre innovar, ¿no? Ustedes saben que yo siempre soy partidario de la innovación, considero que es el principal motor para el desarrollo económico, y solamente pongo aquí el caso de Zoom, que es el que estamos utilizando actualmente. Es un software que se está utilizando generalizadamente, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Hace 6 meses era una pequeña, una mediana empresa, digamos, ¿no? Más o menos desconocida, pero tuvo una, digamos, oferta muy buena. Hay otros, digamos, programas también para conversar, ¿no? De empresas mucho más grandes, más antiguas, ¿no? Skype, por ejemplo, era uno que se usaba, yo lo usaba mucho también en el pasado, pero comparado con Zoom, pues es mucho más difícil, más complicado. Zoom es muy friendly, muy fácil, la gente puede ingresar. Entonces, una pequeña empresa, mediana empresa, tuvo la oportunidad de convertirse ahora en una gran empresa del software. De hecho, la cotización en bolsa de Zoom ha subido una barbaridad. Creo que antes ni siquiera cotizaba, ahora sí. En fin, esto solamente para poner un ejemplo que yo creo que va a haber cientos o miles de empresas como Zoom. No solamente en el campo de la informática, de las telecomunicaciones, ¿no es cierto?, sino en todos los campos. O sea, ahora un poco como que es una nueva partida, ¿no? Vamos a tener una nueva cancha para jugar, y los que son más moscas, ¿no es cierto?, y los que vean y miren esas oportunidades y las aprovechen, son los que van a poder prevalecer y verdaderamente, digamos, ver positivamente lo que está pasando. Y al final de unos meses o años decir, bueno, fue una experiencia dramática el virus del COVID-19, pero a mí me permitió crecer, desarrollarme, aprovechar las oportunidades que está dando. Yo creo que ahí me estoy quedando. Sí. A ver, muchas gracias entonces. Listo, muchísimas gracias, Fernando. Pues ha sido así un recorrido muy rápido por la situación y aquellas son de las expectativas y las cosas que nos quedan también como retos para adelante. Te quiero comentar algunos de los puntos que nos han planteado en el chat. Hay uno que me parece bien interesante y que, bueno, cuando estamos hablando de pymes nos dice, las cooperativas y las asociaciones de productores aplican a fondos de apoyo financiero, ya que ellas no son pymes. No, Luego sí. tenemos, a ver, ¿Quieres de que pronto vaya esto porque es contestando? solo, sí. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo está que es bien. más ágil así, digamos, ¿no? O sea, mira, Ujú. en realidad estos fondos están hechos para todas las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas.
desde los grupos empresariales hasta las cooperativas, asociaciones, todos deben ser apoyados por el gobierno. Para eso existen los gobiernos, para poder sacar al país adelante en crisis como esta. Esto no es un invento nuevo del Perú, todos los gobiernos lo están haciendo. Esto pasó en la gran crisis de 1929, que fue Franklin Delano Roosevelt, que hizo un programa de reactivación económica que apoyado por Keynes, y desde esa época hasta hoy día se sigue aplicando así. Así que no les están haciendo un favor a ustedes, sino que es el deber del gobierno apoyarlos a cada uno de ustedes para que el efecto de la crisis sea lo mínimo posible, para que el Perú pueda salir rápidamente de esta crisis y ustedes, digamos, también, ¿no? Entonces, si no, no les están dando algún apoyo o un crédito, bueno, tienen que exigirlo, para eso está la organización. Y bueno, si no, me llaman y yo veré cómo los puedo ayudar. Sí. Muy bien, sí, creo que eso ayuda a dar una respuesta también a una pregunta similar que venía, que decía, ¿es conveniente que el Estado siga dando el beneficio de los bonos a personas, tomando en cuenta que la economía del Perú, el Perú está endeudado? Nos preguntaba, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nos estás diciendo, pues también nos ayuda a dar respuesta a eso, no sea en la responsabilidad que tiene el Estado. Sí, mira, esa es una pregunta bien interesante. No sé si quieres que la responda o tienes alguna otra más. Creo que esa, y luego te voy a pasar un grupo de preguntas que ya están más o menos asociadas. Correcto, correcto. No, este es muy importante porque yo pienso que es verdad, el gobierno ha dado una medida inédita, porque está apoyando a toda la población. O sea, no está dejando a nadie fuera. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Por eso yo dije, yo no he visto a ningún ministro de Economía que se preocupe de todos los peruanos. Esta ministra tenía que ser mujer, ¿no es cierto? Sí se está preocupando de todos los peruanos y ha dado un bono que no ha llegado todavía a todos porque no tienen los mecanismos, pero la voluntad política está. Entonces ustedes me dicen, pero si estamos endeudados, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Bueno, para eso existe el Estado. Para eso Keynes inventó, digamos, el déficit fiscal, emisión monetaria. Es una combinación de políticas monetarias y políticas fiscales que llenan este hueco. O sea, se está gastando 12% del PBI, no solamente el Perú, Estados Unidos, China, ¿no es cierto? Alemania, Japón, están gastando muchísimo dinero para que el efecto sea el mínimo posible y para ayudar a las personas. O sea, ningún gobierno va a permitir que su población, su gente se muera de hambre. No es así. O sea, para eso está el gobierno, para apoyar a las personas y apoyar a las empresas. Ahora, ¿de dónde saca la plata? Eso es una combinación de políticas fiscales y monetarias que cuando se reactive la economía se cubrirá ese hueco. Pero por el momento, ustedes no se preocupen, ¿no es cierto? Si por alguna razón el gobierno peruano no tiene suficiente dinero o pasa alguna cosa, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen también la obligación de apoyar a los países y lo están haciendo. Y lo están haciendo el Banco Interamericano. O sea, todos estamos alineados, todo el sistema, digamos, económico mundial para que los efectos de esta crisis sean los menores posibles y ustedes, los empresarios y las empresarias, puedan salir lo más rápido posible de esta situación. Entonces, ahora sí, te paso a hacer un conjunto de preguntas. Vamos a organizarlas algunas como para que podamos tener una secuencia de respuestas. Tenemos aquí una que nos dice, bueno, ¿qué nuevas competencias debemos desarrollar y priorizar considerando el bajo presupuesto que se tiene para la MIPE? Por otro lado, nos dicen cuál podría ser la estrategia para que con pocos recursos podamos llegar efectivamente a los sistemas de delivery. Y aquí nos piden alguna recomendación para el negocio de B2B, pymes con pymes y pymes con gran empresa. Comercio exterior para las pymes, esa es una buena pregunta. Luego, tenemos en esa misma línea, dice, no aislarnos más las organizaciones, o sea, ¿qué implica? Debemos cambiar gobernanza principista, debemos tener objetivos más explícitos, estrategias evaluables, ¿qué es lo más recomendable en este proceso? ¿No? Y por último, en esa línea, ¿qué mecanismos de apoyo se tienen para la MIPE para poder desarrollar la innovación? Correcto. A ver,
empecemos por las competencias. Efectivamente, o sea, esta nueva situación genera exigencias, ¿no es cierto?, mayores, y uno tiene que buscar, digamos, el apoyo en los lugares en donde existe, digamos. Hay ahora, y mucho está en el internet, hay muchos, digamos, programas de educación, sin ir muy lejos, la OIT estoy seguro que tiene varios, ¿no es cierto?, para manejar equipos, computadoras, software, programas, ¿no es cierto? Si en el pasado uno no tenía tiempo para eso, ahora es indispensable. Y una inversión, digamos, en una mejor computadora, en una, digamos, acceso a Internet, sería una inversión muy importante, ¿no? Pero eso tiene que ir de la mano con nuevos conocimientos. Hay, digamos, instituciones que dan cursos, ¿no? Cada vez más van a ser online para el uso de esos equipos, y también no solamente, digamos, todo el tema de la virtualización o digitalización, sino también el delivery que ha sido mencionado. O sea, yo creo que hay, digamos, metodologías o formas de hacer delivery propias para cada negocio. No es lo mismo un delivery en un restaurante que en una tienda, ¿no? Puede ser más complicado, más sencillo. Ahí esto va a estar mezclado con las medidas sanitarias, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso que hablamos de la confianza, hay una parte que pueden ser cursos que ya existen online, que pueden ser algunos gratuitos, pero ahí hay que meterle un poco de cabeza propia, digamos, ¿no? Para juntar el know-how del delivery con la parte de salud, ¿no? El negocio business to business, eso es lo que hablaba yo cuando se decía hay que meterse en estas cadenas de alimentos, de salud, ¿no es cierto? Entrar a ser proveedor del Estado, eso significa business to business, o sea, en qué nicho puedo entrar yo, digamos, ¿no es cierto? Y ahí las herramientas digitales son todavía más importantes, ¿no es cierto? Porque ahí sí, a diferencia de los clientes que muchas veces no tienen, digamos, este tipo de facilidades, las empresas, la mayoría sí, sobre todo las medianas y las más grandes, digamos. En relación al comercio exterior, ya dije que eso todavía está un poco lento, digamos, ¿no es cierto? Por eso es que está prevaleciendo el mercado local, el mercado regional, el mercado nacional. Por ahí va a ir la evolución, ¿no? Si uno espera que mi único mercado va a ser el internacional, de repente te quedas esperando 2 años, digamos, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto, tú tienes que atender un mercado más cercano, digamos, ¿no? Sobre las organizaciones. Miren, yo conozco muchas organizaciones de micro y pequeña empresa y se han multiplicado en los últimos años, hay pocos liderazgos, ¿no es cierto? Peleas internas, bueno, ya eso tiene que quedar fuera, digamos, ¿no es cierto? O sea, miren, las empresas más grandes tienen unas pocas organizaciones que los representan y rápidamente dialogan con los gobiernos y obtienen un montón de cosas. Las MIPES se están quedando atrás por esas divisiones que ha habido en el pasado, pero que en este momento de emergencia yo creo que hay que dejar de lado todas las diferencias y unirse, digamos. La unión hace la fuerza más que nunca en estos momentos. Y obviamente la innovación, digamos, hay algunos programas del gobierno como Innovate Perú, que tiene algunos concursos, Fondesit del Concitec también, pero claro, no es fácil llegar a ellos, ¿no? La innovación siempre es la creatividad que está acá en el corazón de uno, interactuando con los clientes, dando soluciones, ¿no? No tienes que hacer un proyecto para tener una innovación. La innovación es una actitud permanente de creatividad, búsqueda de oportunidades y aprovechamiento de esas oportunidades, ¿no? Y los recursos los van consiguiendo, los van obteniendo. También ahí es bueno que varias cabezas piensan mejor que una sola, trabajar con los socios, asociarse a otras empresas, asociarse a algunas universidades que son más creativas, a gente que tiene, digamos, más conocimiento. Eso es un buen clima para poder innovar, ¿no? O sea, no todas las respuestas las vas a recibir o estar dentro de ti, sino buscarlas un poco afuera. Yo creo que ahí más o menos ha sido una rápida pasada a todas las preguntas. A todas las preguntas.
Mira, tenemos una que también es interesante. Nos dice, ¿cuál sería la propuesta para transitar de la pobreza a una clase emergente ante esta realidad? ¿No? Y por esa misma línea también nos dicen, oigan, ¿cómo hacemos que las organizaciones sean cada vez menos más pobres? Ya hablamos de las asociaciones de empresarios, ¿no? Porque en realidad están muy atomizadas. ¿Qué podemos hacer para superar la atomización? Ya, ok. Bueno, ya, esta cosa digamos, de superar la pobreza. O sea, efectivamente, en el Perú sabemos de las cifras oficiales que más o menos la pobreza estaba en el año 90, en el 50% de la población estaba en situación de pobreza y ahora está en 20%. O sea, se ha reducido 30 puntos, que es bastante. Pero nosotros pensamos que estas personas que salieron de la pobreza entraron a una clase media, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que no, que en realidad salieron de la pobreza, pero se quedaron cerca, digamos, ¿no es cierto? Casi pobres. Entonces, ¿cómo logramos dar un salto hacia la clase media? ¿No? Yo les cuento el cuento de Estados Unidos, que conozco bastante bien. Henry Ford, en el año 1905, él tenía su fábrica y los trabajadores, y estaba creciendo tremendamente, pero sus trabajadores rotaban mucho, entonces dijo, para retener a los trabajadores, les voy a pagar el doble, más del doble. Antes los trabajadores ganaban $2 diarios, dólares de esa época, y les subió a $5, ¿correcto? Entonces, por supuesto, se atrajo a los mejores obreros, técnicos y profesionales a su fábrica. Pero ¿qué pasó? Que no solamente les dio un mayor sueldo y salario, sino que los convirtió en sus primeros clientes. Ellos fueron los primeros que le compraron sus autos. Entonces, en esa época, desde principios del siglo XX, Ford y otros empresarios convirtieron a los obreros en clase media, ¿no es cierto? Por eso que toda la gente quiere irse a Estados Unidos, porque pagan mejor que en otros lugares. Ahora, ¿cómo construimos una clase media en el Perú? De dos maneras. Tenemos que tener diversificación productiva. Las grandes empresas desde arriba tienen que diversificarse, no solamente ser mineras o financieras, ¿no es cierto? O de negocios de comercialización, sino hacer inversiones industriales, ¿no? Agroindustriales, que dan mucho más empleo. Entonces hay una diversificación productiva desde arriba. Y desde abajo, las MIPES tienen que mejorar su productividad e ir teniendo, digamos, actividades que le generen mucho más ingresos, utilizando más tecnología, más conocimiento, más acceso a mercados dinámicos, crédito, etc. Entonces, de esa manera, desde arriba y desde abajo, creamos un bolsón de clase media en el Perú. Esa es la estrategia que yo tendría, digamos, ¿no es cierto? Si fuera gobierno, me sentaría digamos, dialogar con los grupos económicos y le diría, ya, está bien, tienen plata, todo lo que quieran, están felices, pero ahora diversifiquen la economía peruana, generen empleo bien remunerado, bien pagado en actividades más complejas, digamos, ¿no? Pónganse a fabricar autos eléctricos, celulares, computadoras, en fin, para eso tienen recursos, ¿no es cierto? Y así haría programas masivos de apoyo a la micro y pequeña empresa para que eleven su productividad. De esa manera, ya no solamente van a estar pues las MIPES en la sobrevivencia, sino en medianas, las micros se convierten en pequeñas y medianas, y estas empresas dan buenos ingresos para el propietario y también se puede pagar buenos salarios. Se convierten también en clase media. Esa sería mi solución, ¿no es cierto? De esta digamos, forma de lograr una clase media emergente, poderosa, como tienen los países en Alemania, Francia, Japón. Los países desarrollados se desarrollan porque tienen una clase media muy poderosa. Eso es lo que tenemos que buscar. No solamente que la gente salga de la pobreza, por eso un poco retomo una de las preguntas que se hizo anteriormente. O sea, la idea no es que las personas se queden recibiendo el bono de 960 soles toda la vida, no. O sea, esto es por el momento para paliar la situación, pero la solución de fondo es crear empleo bien remunerado. Se crea empleo desde arriba, con diversificación productiva, y desde abajo, mejorando la productividad. Eso es lo que queremos y hacia ese punto tenemos que ir. Finalmente, la pregunta sobre los gremios nuevamente. O sea, hay atomización, digamos, y mucho es porque hay intereses
personales, ¿no es cierto? Hay politiquería, ¿no? Pero yo creo que las bases de estas organizaciones ya sabe quiénes son gente seria y quienes se dedican a, digamos, chismear, o, digamos, o generar desorden o discordia. Y bueno, yo creo que hay que hacer una reingeniería de estas organizaciones, juntarse, sobre todo que ahora es muy importante porque hay dinero para las MIPES. Y muchas veces no llega porque no hay canales de comunicación. Entonces es una cuestión vital, es de vida o muerte, tener buenas instituciones representativas y que dialoguen con las autoridades. Bien, ahora sí entramos a la última vuelta de preguntas. Tenemos muchísimas, como podrás ver en el chat, pero vamos a intentar ver varias que son reiterativas en esta línea, que nos dice, oigan, si los fondos asignados de Reactiva para los planes que está proponiendo el Estado están destinados para, primero, apoyar a las grandes y pequeñas, medianas empresas, ¿por qué es que el proceso no se empieza al revés? ¿Por qué si la mayoría son microempresas no destinamos un fondo importante para apoyar a las microempresas? O sea, una opinión técnica tuya sobre esa mirada. Pero por otro lado, también hay otra pregunta que dice, oigan, así como estamos dando fondos para reactivar a la empresa, también se debiera pensar en una suerte de fondos para reactivar a las entidades financieras que apoyan al sector de las MIPES, ¿no? Entonces, tenemos una parte ligada a eso. Y cerraríamos con una pregunta que en realidad creo que representa a las cosas que están viviendo aquellas unidades microempresariales de sobrevivencia y subsistencia, negocios que han nacido en la casa, que se mantienen en la casa. Tenemos una pregunta de alguien que nos dice, yo pertenezco al sector de turismo, vendo pasajes, el gobierno ha ofrecido a través de los fondos de Reactívate Perú, pero en el caso de ella no necesariamente llegan este tipo de fondos por el tipo y tamaño de empresa que tiene. Y entonces, pensando en este tipo de sector y en muchas otras empresas que están más o menos en la misma condición, ¿cuáles podrían ser las alternativas que les damos en este proceso de reconversión, de innovación, para poder enfrentar la pospandemia? Ya, correcto. Ya, bueno, gracias por las preguntas. En realidad, gracias por todas las preguntas. Están muy buenas. Esa es la parte que más me gusta a mí de estos eventos, digamos, ¿no? No solamente la que yo hablo, porque ya conozco lo que digo, sino las inquietudes de ustedes. A mí me nutre y yo encantadísimo de poder responderlas. A ver, ¿por qué Reactiva se le da más a las grandes y medianas y no tanto a las micro? Es verdad, deberían. Más necesidades tienen las micro y las pequeñas y debería ser prioritario apoyarlos. Pero ¿por qué se le da más a las grandes? Porque ellos pitean, porque tienen organización, porque están cerca del gobierno, tocan la puerta, ¿no es cierto? Es verdad, ustedes pueden decir, bueno, si yo sigo siempre, todo lo que quieras, pero están organizados. No es el caso de la micro y pequeña empresa, no es el caso. O sea, ahí muchas veces el gobierno dice, yo no sé con quién dialogar, ¿no es cierto? Porque sale, no no sirve para nada, el otro tampoco, este no es representativo, o sea, se jalando digamos, el pantalón para atrás, ¿no es cierto? Y nadie avanza. Entonces, para mí es fundamental, digamos, que haya voces representativas para cambiar las prioridades, ¿no es cierto? El gobierno lo debería hacer espontáneamente, eso es cierto, ¿no es cierto? Pero si no lo hace espontáneamente, por lo menos que haya voces fuertes del sector que se hacen sentir al gobierno y también a la opinión pública. Es una fórmula de cambiar las prioridades en el Perú, no va a cambiar espontáneamente. Aquí funciona el dicho popular, el que no llora, no mama, ¿no es cierto? Pero llorar individualmente no pasa nada. Si uno llora en grupo y levanta la voz, es mucho mejor que aisladamente. En relación a fortalecer las instituciones financieras que apoyan a las MIPRE, es correcto, es básico. Por eso es que este esquema, digamos, del FAE 1 y FAE 2 se está haciendo a través de COFIDE y, mejor dicho, COFIDE canaliza los fondos, pero, digamos, pasan a través de bancos, cooperativas, cajas rurales, cajas municipales. Entonces, digamos, si es que digamos,
tu banco o tu caja con el cual trabajas no ha accedido a esos créditos, uno tiene que ir y decirle, piden plata, no tengo plata para prestarte. Bueno, pide plata a COFIDE y con eso me vas a poder prestar a una tasa de interés baja, digamos, ¿no es cierto? Y con una garantía además del gobierno. A veces uno mismo tiene que hacer las gestiones, o sea, así como hay MIPES que se quedan sin este tipo de apoyo porque se duermen, igual puede haber con instituciones financieras que se duermen y no tienen acceso a estos fondos. O sea, hay que ponerse moscas, ¿no? Sabemos que hay mucha cooperación internacional que a veces se pierde porque nadie la pide. Bueno, ahora podría estar pasando algo similar, pero que es gravísimo porque ahora todo el mundo está en emergencia. Eso no puede ocurrir, ¿correcto? Entonces, nuevamente, o sea, incluso hacer gestiones en el propio COFIDE, digamos, para que apoye a las instituciones financieras con las cuales uno trabaja, que tal gremio trabaja con tal institución, ser, digamos, un agente, no sé, digamos, hacer un lobby para que le den los fondos. Entonces, es correcta, digamos, la mirada de que apoyar a las MIPES también significa apoyar a las instituciones financieras que les dan dinero a ellas. Y finalmente, la última, ¿cuál era? Ya no entiendo mi letra ya acá. Las MIPES de subsistencia, es verdad, sí, en el sector turismo. Es verdad, como dije, el turismo es donde está más afectado definitivamente, y si todavía, y si tienes una empresa muy pequeña, ¿no? O micro, todavía vas a estar más afectado todavía. Entonces, que las empresas más grandes y medianas que pueden tener cierta espalda financiera. Entonces ahí nuevamente creo que habría que recoger eso que mencioné anteriormente, de ir hacia lo local, ¿no? O sea que, por ejemplo, ofrecerle al colegio cercano, ¿no? De tu localidad, un plan para llevar a los chicos a un tour, ¿no? Cultural, educativo. De repente no lo has hecho antes, ¿no es cierto? Bueno, hay que reconvertirse y convencer a los padres de familia que eso es parte de la educación, o al director de la escuela, ¿no? O de repente grupos de personas de tercera edad que quieren salir, en fin, y primero comenzar con precios bajos, digamos, porque la gente, todos estamos en crisis, ¿no? Pero mejor es que entre un poquito a que no entre nada, digamos, ¿no es cierto? Y poco a poco uno va reactivando el negocio. Entonces, es cuestión de ponerse mosca, ¿no es cierto? Si uno va a estar esperando que vengan los clientes a tu agencia de viajes, nunca van a llegar. O sea, uno mismo tiene que buscar quiénes pueden ser los clientes, quiénes pueden ser futuros clientes, y convencerlos de que pueden hacer viajes. O sea, no van a venir extranjeros por mucho tiempo al Perú, eso es claro, ¿no es cierto? Las personas van a salir cerca de su lugar. Los alemanes viajarán por Alemania, los gringos viajarán por Estados Unidos, y nosotros son los peruanos, nuestros clientes principales, van a ser durante bastante tiempo. Entonces, comienza a buscar esos clientes. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de servicios le voy a dar? Y con eso se puede comenzar a reactivar el negocio. No se va a reactivar de un día para otro, pero poco a poco puede ir creciendo, y de repente al final de 2 o 3 años con ese tipo de clientes, resulta que puedes crecer más que con un servicio tradicional. Bien, Fernando. Tenemos muchísimas más preguntas. Hay una que sí me gustaría leer. Ya, dale. Sí, de los colegas que tenemos acá, y ya con eso sí, de verdad que vamos cerrando. No, yo por mi parte no hay problema. Ustedes son los que quieren cerrar. Muy bien, dice, un excelente aporte. Es clara la realidad que estamos pasando. Sobre el 80% de emprendimientos y microempresas no reciben o acceden a los apoyos del gobierno, que es reflejo también de ese mismo porcentaje. Los apostantes al PEA que vienen siendo golpeados por este momento, y sus familias acompañadas de evidente informalidad, porque hay muchas preguntas que ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos el tema de la informalidad? Ha sido súper evidente ahora en esta situación que hemos tenido de pandemia, de que la informalidad es aquello que en realidad marca también las rutas en el país. ¿Qué propuestas ejecutivas se deben implementar desde los actores del ecosistema emprendedor de cada región o departamento, teniendo en consideración realidades urbanas y rurales?
¿no? Bien. Ya, está bien, buenazo. No, esto ha sido el final, pero quedamos bien gruesa, bien gorda la pregunta, porque la informalidad es el problema principal que tiene el Perú, y eso ha salido evidente en esta crisis, ¿no? Han sido, digamos, los sectores que no podían, digamos, resistir estar en su casa siguiendo las instrucciones y las orientaciones del gobierno porque no tenían los ingresos suficientes. Y muchos de ellos no les llegaron, digamos, los aportes del gobierno, entonces al final tenían que salir, porque unas empresas grandes o medianas pueden tener acceso, digamos, tienen fondos, tienen ahorros, ¿no es cierto? Pueden tener acceso a bancos, entonces, por eso es que el 25% de la población no recibe el bono porque ellos están de alguna manera asegurados, respaldados, digamos, por instituciones, ¿no es cierto? O por empresas, mientras que el 75% no. Entonces, y la mayoría de ellos son informales. Ahí coincide las mediciones de la informalidad con las mediciones del MEF para los bonos. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué hay tanta informalidad en el Perú? Esa es la gran pregunta, digamos, ¿no es cierto? Y una de las razones, yo diría la más importante, y ahora no es porque me ha invitado la OIT, la verdad, pero la OIT tiene un mérito muy importante, fue la primera institución que investigó sobre el sector informal en el mundo, en los 60, 70, ¿no? Las primeras investigaciones las hizo la OIT, y desde esa época, ¿no? Sobre todo los 70, se llegó a la conclusión de que la informalidad nace porque el sector moderno, o sea, las empresas más grandes, ¿no es cierto? Las empresas transnacionales, los grupos económicos, etcétera, no generan suficiente empleo para toda la oferta laboral. O sea, algo de empleo generan, pero la oferta laboral es mayor. Entonces, la demanda de empleo es pequeña, la oferta es mayor y mucha gente se queda sin empleo formal. ¿Qué hacen esas personas? Se inventan su puesto de trabajo, se inventan una actividad, ¿no es cierto? Y efectivamente, ahí es donde nacen las microempresas, algunas pequeñas también, pero nacen sin mayor conocimiento, sin buenas tecnologías, sin acceso a mercados dinámicos, sin crédito, sin información, sin asesoría, es decir, casi huérfanos, ¿no es cierto? Entonces, al final, por mucha voluntad que tengan las micro y pequeñas empresas, por mucha energía emprendedora que tengan, si no tienen todos estos elementos, la creatividad les da para sobrevivir. Somos moscas para sobrevivir, pero queremos mucho más que eso, queremos crecer y tener buenos ingresos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál ha sido el problema? La OIT, a pesar de que desde esa época dijo que había que resolver el problema de la productividad de las micro y pequeñas empresas, fue de alguna manera sobrepasada, no sé cuál es la palabra más adecuada, pero en esa polémica que hubo en los 70 y 80, la visión de que, digamos, de la OIT fue, digamos, dejada de lado. Y ganó como solución a la informalidad la visión legalista, digamos, ¿no? De nuestro compatriota Hernando de Soto, ¿no es cierto? Que decía, la informalidad es un problema de los costos de la formalización. O sea, lo formal es muy costoso y por lo tanto las micro y pequeñas empresas toman una decisión racional y dicen, ah, como es muy costoso ser formal, yo voy a ser informal y me voy a ir a la informalidad. Ese diagnóstico ganó, o sea, la batalla, porque yo estaba con la OIT, yo era socio de la OIT, yo he escrito un montón de libros diciendo aquí el problema es la productividad, no los costos de la legalidad, pero nos ganó la pelea. En el Perú, por lo menos, prácticamente todo el mundo le hace caso a De Soto, como seguramente ustedes saben, ¿no es cierto? No estoy inventando eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución de De Soto? La solución de De Soto es, hay que simplificar trámites, ¿no? Desregular, achicar el Estado, ¿no es cierto? Esa es la solución. Si hacen eso los gobiernos, entonces los informales se van a volver formales porque va a ser bien fácil ser formal. Bueno, hace 30 años que estaba con esa política, porque a De Soto le han hecho caso Fujimori durante 10 años y sobre todo García en su segundo gobierno. Han creado las instituciones que él dijo, como COFOPRI,
se ha dado 4 millones de títulos de propiedad, que era supuestamente la solución. Dándole título de propiedad, los informales se van a formalizar. Bueno, esta pandemia nos ha demostrado que la informalidad no solamente no ha bajado, sino todavía ha crecido. 75% de la población. Entonces, lo que hay que hacer es volver a la concepción original de la OIT, que yo comparto 100%. El problema de la informalidad es la baja productividad. Y la manera de salir de la informalidad es ayudar a las micro y pequeñas empresas a aumentar su productividad. ¿Cómo se logra ese aumento? Con capacitación, es decir, transmisión de conocimiento, transferencia de tecnología, búsqueda de mercados dinámicos, crédito, asesoría, todo eso hay que hacer masivamente. Y eso lo hace el Estado, eso no lo da espontáneamente el mercado. Además, yo no estoy inventando la pólvora, ni tampoco la OIT. Eso lo hacen los países desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una institución que se llama Small Business Administration, SBA. Ustedes búsquenlo googleenlo, ¿no? Y van a ver que es un tremendo monstruo. SBA, Small Business Administration. Hay páginas en castellano, porque hay muchos emprendedores en Estados Unidos que son latinos, entonces ya tiene, digamos, una versión también en castellano. Y van a ver ahí que el Estados Unidos les da crédito, les da capacitación. Todas las universidades tienen centros de apoyo a la pequeña empresa dentro de la universidad, financiado por el gobierno, donde van los empresarios y obtienen consejos de los estudiantes. Y estoy solamente diciendo un caso, pero el Japón es igual, Corea lo mismo, Alemania lo mismo. Nosotros, desgraciadamente, no nos dieron eso. O sea, dijeron, no, solamente basta simplificar trámites. Estamos fritos, ¿no es cierto? Estuvimos. Pero yo creo que esta pandemia, creo que una de las cosas buenas que puede traer es que ya esas ideas se dejen de lado, fuera, ya ok, ya listo, ya tuviste ya tu época de gloria, pero ya eso pasó. Ahorita lo que necesitamos es incrementar la productividad de la micro y pequeña empresa con programas masivos, ¿no? En América Latina, países que han tenido éxito en eso ha sido Brasil, que tiene una institución inmensa que es SEBRAE, ¿no es cierto? En Chile también Corfo apoya a las pequeñas empresas. En Argentina, ¿no? En Colombia, podemos aprender de ellos. Acuérdense, en el Perú, ¿qué institución era la que apoyaba a la pequeña empresa del Estado? Prompime, ¿se acuerdan o no? Prompime era la única que apoyaba al Estado. ¿Qué pasó? Que se cerró Prompime, o sea, ¿no? O sea que en realidad, a diferencia de los países emergentes y desarrollados, nosotros cerramos la única institución. Y ahora tienes un montón de dependencias estatales que dan pequeños programas, ¿no es cierto? Pero que no hay una que centralice todo. Entonces, de hecho, tendría una medida concreta es reactivar Prompime y hacer programas masivos, como digo, de incremento de la productividad de las micro y pequeñas empresas. Esa es la manera de acabar con la informalidad. Por supuesto, no será de un año para otro, pero sí en un plan de 10 o 15 años, yo creo que podemos eliminarla del Perú. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. En realidad, esta noche ha sido una noche súper interesante. Creo que nos llevamos tus 8 pasos así, mentalizados. El tema de la confianza, la virtualización, los clientes cercanos, el Estado como una gran oportunidad, ahora que se abre nuevamente, el hecho de no aislarnos, hemos ahondado muchísimo sobre el asunto de la organización, la importancia de la asociación, la capacidad de los gremios, el hecho de articularnos también en cadenas, y yo creo que la palabra clave en este momento también es innovar, innovar, innovar y siempre innovar. Gracias, Fernando, por esta brillante exposición y por toda la paciencia, por todas las preguntas que has contestado. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Pasamos con John, por favor. Ah, ya, bueno, ya a ver. Sí, mil gracias Fernando por esta excelente exposición. Mil gracias también a Rocío, como siempre, por su excelente moderación. Es un gusto estar con todos ustedes, queridos participantes, en esta serie de sesiones, para ya la sesión 7. Me encantó, Fernando, escucharle decir que hay que regresar a la OIT, ¿verdad? Que compartimos 100% de esa visión, ¿verdad? No, que con toda seriedad yo creo que estamos en un momento grave, con muchos retos, pero como Fernando dice, en otras palabras, es un momento para reinventarnos también, ¿verdad? Como economía,
muchas falencias que existieron, que ahora salen más a la luz, ya existieron previamente, ¿verdad? La informalidad no es algo causado por la COF, es un problema que ya existió. La falta de diversificación productiva es un mal que ha existido ya desde hace décadas y mucho más en el Perú y muchos países latinos, ¿verdad? Entonces, ahora quizás esta pandemia nos obliga a repensar en cierta forma nuestras economías. Yo creo que es la esperanza que todos compartimos. Ahora, con relación a las MIPYMES, la OIT sigue apoyando a ustedes, ¿verdad? Esa serie de webinars creo que es un primer momento para ofrecerlos sugerencias sobre mercadeo, acceso a financiamiento, bioseguridad, que ha sido un tema muy importante también. Vamos a seguir con esa lógica. Entonces, con todos ustedes que están participando el día de hoy y en las otras sesiones que han participado, vamos a seguir acompañándolos a través de las formaciones que brindemos. Ahora ustedes conocen las formaciones en el programa IMESUN, justamente aquí representado por Rocío, uno de los formadores expertos de IMESUN. Vamos a seguir acompañándoles a través de instrucciones o materiales, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de bioseguridad a corto plazo. Queremos llegar con bastante información sobre esa temática también. Entonces, cuenta con nosotros, cuenta con la OIT y vamos a seguir adelante y vamos a seguir y salir, ojalá, renovado y reinventado de esta crisis. Mil gracias y que todos estén bien. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, John. Y hasta pronto con todos. Hasta la segunda temporada. Sí.